Con eso se fueron muchísimas inversiones del país. Tanto es así que, tú bien lo dices, el año pasado hemos crecido a 12.600 millones de dólares de exportación, pero la producción que se exportó fue prácticamente la misma que el 2023, que fue un mal año. ¿Qué quiere decir? De que no se está reinvirtiendo, ni están viniendo más inversiones, ni formalizándose. Y además se ha perdido 10% por lo menos de formalidad en el sector agrario. Tiene que ver, ¿ah? Porque Gabriel Amaro es presidente de la Asociación de Agroexportadores o sea, tenemos que enfrentar, bienvenido ante todo, Gabriel, Gracias. ahora sí formalmente, es decir, estamos enfrentando todos los años los mismos problemas, ¿no es cierto? Inundaciones, desbordes, y nos enfrentamos a que las obras no se hicieron. Es decir, si nosotros nos proyectamos a que la agricultura exportación puede ser uno de los pilares o uno de los grandes motores, así que mueva la economía peruana, que cambie la situación de millones de peruanos, uno de los problemas que hay que resolver simultáneamente es el de la infraestructura, ¿no? El de que no estemos enfrentados todos los años a lo mismo, ¿no? Sí, evidentemente. Mira, además ya se sabe cuáles son las zonas vulnerables, ¿no? Solamente para aclararte, Nicolás, representamos a todo el sector agrario, no solamente a la agroexportación, ¿no? Evidentemente la agroexportación tiene un camino ya marcado y clarísimo de progreso, de bienestar, que es a donde queremos llegar a toda la pequeña agricultura, ¿no? Tanto para el mercado local como para el mercado de exportación. Pero evidentemente, mira, el país ya ha hecho un mapeo, ya sabemos cuáles son las zonas donde están las quebradas, que se activan cada vez que hay huaicos, ya saben los momentos donde hay mucha lluvia, hay una serie de esquemas que se pueden aplicar y que se han aplicado a nivel presupuestal, por ejemplo, en el país. El problema es que tenemos que recuperar esa capacidad de ejecución y realizar las obras e infraestructura que requieren los sectores productivos y las ciudades. Pero en medio de las inestabilidades que hemos tenido en los últimos años, es imposible. Entonces, los ciudadanos tenemos que exigir estabilidad, tenemos que exigir las obras necesarias, tenemos que participar de esos presupuestos participativos o de esos presupuestos de obras que existen en las alcaldías, gobiernos regionales y gobierno nacional para poder avanzar en este sentido. No podemos dejarlo todo a partidos políticos o autoridades que a veces están pensando en otra cosa, ¿no? Claro, porque además si tú recorres cada región, Piura, Tumbes, Lambayeque, tú puedes hacer una lista de las obras que hay que hacer. Para todas esas obras hay proyectos que están ya desarrollados y de lo que se trata es de hacerlas, pero entran Provías descentralizados, vivienda, la Autoridad Nacional del Agua, el gobierno regional, o sea, tienes y encima esta cosa rara que ha reemplazado a la reconstrucción por cambios, ¿no? Es decir, una cantidad de instituciones que se sobreponen unas a otras cuando está claro lo que hay que hacer y de lo que se trata es de hacerlo de la manera más eficiente. Ahora, vayamos a lo nuestro. Uno de los fenómenos que ha ocurrido en el Perú en los últimos años es la agricultura exportación. Hemos pasado de 600 millones de dólares de exportaciones a 12.600, 12.700 el año pasado. Es una barbaridad, ¿no? Porque eso ha significado no solo la generación de ingresos para el Estado, sino la generación de empleo y la transformación de economías de las regiones donde se ha activado la agricultura de exportación. Eso, ¿en qué punto está eso? ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué no se puede dar el siguiente paso? ¿No? Yo creo que es importante, antes de darte una información adicional, Nicolás, que se entienda, ¿no? En el año 2000 no había ley de promoción agraria y se exportaba 700 millones. Y se aplicaba tributos de 30%, 29%, etcétera, sobre 700 millones de exportación, ¿no? Hoy día tenemos 12.600 millones. Entonces la pregunta es qué queremos, ¿no? O sea, 30% sobre algo que no había, o sobre 700, que era algo que se exportaba, o 15% sobre 12.000, sobre 20.000, sobre 30.000, sobre 50.000. O sea, esas son políticas públicas que promueven formalización, que promueven ingresos para el fisco, que promueven trabajo, que promueven desarrollo, y no solamente para el sector agrario, para toda la industria colateral y para las ciudades, porque generan movimiento económico, le dan ingresos a las personas, a las familias, y eso mueve toda la economía de las regiones, que llegamos a tener, como tú sabes, varias regiones con pleno empleo por todo este boom de la agricultura formal, moderna, de agroexportación. Ahora, ¿en qué estamos?
Estamos que después del 2020 que se deroga la ley acusándola de algo que no era cierto, porque para estar en la ley tenías que ser formal, tenías que pagar tributos, tenías que tener a la gente en planilla, pagar todos los beneficios sociales, etcétera. Se le acusó algo de manera ideológica y no tuvieron mejor idea que derogarla. Y con eso se fueron muchísimas inversiones del país. Tanto es así que, tú bien lo dices, el año pasado hemos crecido a 12.600 millones de dólares de exportación, pero la producción que se exportó fue prácticamente la misma que el 2023, que fue un mal año. ¿Qué quiere decir? De que no se está reinvirtiendo, ni están viniendo más inversiones, ni formalizándose. Y además se ha perdido 10% por lo menos de formalidad en el sector agrario. ¿En qué estamos? Que ya la Comisión Agraria ha aprobado una nueva ley marco agraria, totalmente inclusiva para la pequeña agricultura. Claro, porque es decir, acá ha habido varias discusiones, ¿no? Uno, el tema de los derechos laborales de quienes trabajan en el sector agrario, ¿no es cierto? Ese tema no se está tocando. Está, digamos, lo que se aprobó se mantiene. Así es. En segundo lugar, esta ley va a favorecer las grandes inversiones, es verdad, sí, por supuesto, de eso se trata también, ¿no es cierto? Pero, todo tamaño, no solo claro, grande. pero de ahí viene el gran tema que es la integración de los pequeños y medianos agricultores al mundo de la agricultura moderna y por lo tanto a las cadenas de agroexportación, ¿no? Así es. Entonces, ese es en realidad el gran reto de la nueva ley. Así es. ¿No? Sí, pero tenemos que entender que hoy día a veces atacan a la agroexportación cuando por lo menos el 85% de las unidades productivas de agroexportación es pequeña agricultura menor a 5 hectáreas. Entonces estás atacando también a la pequeña agricultura. Ahora, ¿qué se quiere con este nuevo marco jurídico que, dicho sea de paso, es la unión de creo que por lo menos 6, 7 proyectos de ley agrarias de diversas bancadas, de todos los colores políticos en el Congreso, por si acaso, ¿ya? No es solamente un proyecto de ley, son varios proyectos de ley que se han juntado. Entonces, ¿qué se pretende? Que esos más de 2 millones de pequeñas unidades productivas agrarias, que la mayoría está en subsistencia, ¿no?, se incorporen de manera más acelerada. Evidentemente todo a la vez no se va a poder, pero con un clima adecuado y con una serie de incentivos que tiene la nueva ley va a ayudar a acelerar ese proceso de incorporación de esa pequeña agricultura. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? Que esos millones de familias de pequeños agricultores se modernicen, pasen a la clase media y tengan ingresos suficientes para vivir bien, o que sigan en la pobreza, porque lo que ha habido hasta ahorita y lo que ha demostrado la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria es pobreza, falta de empleo, falta de inversión, y que esa pequeña agricultura no encuentre el camino a una modernización. Entonces tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, ser más disruptivos y apostar por lo que funcionó mejorado, que es este proyecto de ley que ha salido, ¿no? Por eso, yo he entrevistado en las últimas semanas, al último que entrevisté fue un representante de los cafetaleros, ¿no es cierto? Y fue bien interesante lo que él decía, porque obviamente que ellos tienen claro que tienen que ser parte de las cadenas de exportación. Ellos son exportadores. Claro, ¿no? Entonces, sí. pero lo que ellos decían ya, nosotros queremos, o sea, tienen como todo, ¿no es cierto?, problema de acceso al crédito, claro, que es un crédito muy caro al que tienen que ir, necesitan acceso a tecnologías, sí, a la modernización de su producción, pero también necesitan un acceso a las cadenas de agroexportación en condiciones, digamos, igualitarias con la gran empresa, que sí, es claro, lo que reclamaban ellos, ¿no es cierto? Y eso lo que te plantea es el reto de hacer, ¿qué, Gabriel? Cooperativas, asociaciones entre todos los pequeños productores por sectores para que se junten y en conjunto plantee las negociaciones sobre sus precios y sobre su participación en el proceso. El café es un muy buen producto agrario y el Perú brilla con su café. En el mundo tiene muy buenas variedades, ¿no?, y muy buenos productores. Pero lo que pasa es que son sectores de pequeña agricultura, la mayoría en asociaciones o en cooperativas, que la mayoría, lamentablemente, de cooperativas no necesariamente funciona bien, ni asociaciones, que hay que ayudarlos a que mejoren su modelo asociativo o cooperativo, ¿ya? Necesitan acceso al crédito porque el modelo crediticio que existimos es para cualquier otro sector, menos para el agrario, que es una producción cíclica, por temporadas. A veces son dos veces al año, a veces una vez al año, dependiendo del cultivo, de la zona, etcétera, ¿no? Necesitan tener, por ejemplo, todo el sistema de capacitación técnica no es suficiente o no es adecuado necesariamente, la mayoría, para lo que requiere una agricultura moderna
de hoy en día, ¿no? Requieren acceso a tecnología, acceso a profesionales, requieren caminos, porque acuérdate que ellos están claro. en la parte de la zona de la selva, zonas que muchas veces tienen una serie de dificultades y zonas donde no tienen inclusive hasta seguridad, ¿no? Pero son sectores que tienen que apoyarse. ¿Para qué? Para que puedan llevar sus productos en mejores condiciones, con mejores variedades inclusive, y puedan competir, así como en otros países se les ayuda. Lo que pasa es que muchas veces a muchos sectores de la agricultura, sobre todo la pequeña, se han aplicado políticas públicas no adecuadas y más asistencialistas que con un modelo productivo empresarial, ¿no? Hay muchas brechas que tenemos que ayudar a sacar, pero la ley no es impedimento. Este proyecto de ley no te limita, no te quita facultades de la ley de cooperativas, al contrario, la complementa. Y pueden convivir ambas leyes. Y lo que tenemos que seguir haciendo es mejorando la ley de cooperativas, la ley de agricultura familiar. No, porque además hay los experiencias programas en otros países, en España, ¿no es cierto? Claro. Con estos, ¿no? En España, por ejemplo, en Almería, en Murcia, en varias regiones españolas o de otros países europeos, las cooperativas tienen un buen modelo asociativo. Es más, hay cooperativas de cooperativas que son primeros exportadores de sus países. En el tema alimentario, todos los años evoluciona muy rápido. No solamente por el producto alimentario, sino por la tecnología que está alrededor para producirlo. Hoy en día ya hay máquinas autónomas para los campos, para las fábricas, hay robots, hay biotecnología, nanotecnología, todo aplicada al agro. No solamente drones, hay una serie de temas de inteligencia artificial, temas de biología, nuevas variedades. Es una revolución que hay en el mundo. Entonces, pero en Perú no lo tenemos. Es muy incipiente. Hay universidades que hacen investigación, sí, evidentemente, pero es muy incipiente. Entonces, nosotros hace más o menos 3 semanas hemos hecho el lanzamiento oficial del primer ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en el sector agroalimentario peruano. Con apoyo de la Unión Europea, estamos trayendo el modelo europeo, ya que es el Food for Life Spain. Hemos creado el Food for Life en Perú, ¿no? Liderado por AGAP para el sector agroalimentario. Hemos convocado universidades, instituciones públicas que tengan que ver con la investigación, también gremios empresariales, empresas de la industria y empresas del sector agrario también. Y este es un grupo no cerrado que se está invitando poco a poco a más instituciones, ¿no? Más universidades, más. ¿Para qué? Es una gran plataforma para mover todo el ecosistema de I+D+I en el sector agroalimentario. Esto va a ser un gran impulso y estamos empezando. Vamos a ser muy potentes en esto. Necesitamos todo el apoyo de la academia, del sector público y del sector privado para avanzar en este sentido. Ese es un tema importante. Y el segundo que tú dices también, acá la industria avanza muy rápido, los consumidores cada vez piden diferentes cosas y se requiere mayor competitividad. Sin embargo, la parte académica, la parte técnica no está avanzando al mismo ritmo. Entonces, AGAP también tiene unos proyectos para incentivar esta parte de la educación técnica, ¿no? Evidentemente, no va a poder llegar a todos, pero va a ser como un catalizador del desarrollo de la educación técnica. Nosotros tenemos un proyecto que hemos perseguido 9 años, que es la educación técnica por competencia, ¿ya? Que le hemos trabajado con diferentes asociaciones, gremios, Procitrus, Projas, el IPE, etcétera, que lamentablemente hasta ahora no se puede implementar. Salió inclusive un decreto creando el Consejo Nacional de Competencias para el Agro y para la Minería, hasta ahora no se puede implementar. Este es un tema y es un punto importante para la nueva agenda del Consejo Nacional de Competitividad que está desarrollando el MEF. Ahora, tú además has dicho bien, ¿no? Falta mucha infraestructura. Bueno, felizmente que los ministros, hace pocos días, el ministro de Agricultura y Economía, tienen un plan de desarrollo de APPs, por ejemplo, de destrave, de proyectos de irrigación grandes, pero también el Ministerio de Agricultura está avanzando con proyectos de irrigación, mucho más proyectos de irrigación para pequeña agricultura, muchísimos. Lo que pasa es que no se difunde tanto, ¿no? Y ahí sí hago un llamado al ministro de Agricultura para que difunda también estos proyectos que está avanzando el Ministerio de Agricultura y destrabando para la pequeña agricultura. Estuve la semana pasada en Arequipa con la Comisión Agraria del Congreso y en una audiencia pública estuvo el ministro de Agricultura y una pregunta en Arequipa fue esa, ¿no? ¿Por qué hacen proyectos de irrigación como Majes 2 para gran industria? Claro. Y la pequeña, el ministro dijo, oye, estoy haciendo mostró como 6 proyectos, por lo menos, que estaba haciendo en Arequipa, todo de pequeña agricultura.
sea, vamos a ver, acá el sector agrario no está confrontado entre pequeña agricultura y gran agricultura. El mundo ya pasó esa página hace tiempo. Habla de todo lo que es el sistema alimentario, donde conviven pequeña, mediana y gran agricultura. Y lo que nosotros buscamos es justamente que esa pequeña agricultura tenga las capacidades que le faltan, el acceso a crédito, la modernización que requiere para mejorar su bienestar, el acceso a mercados y que puedan pues, desarrollar toda su actividad con toda la potencia que tienen, ¿no? Una última pregunta. ¿Cómo nos va a impactar este tema de los aranceles de Trump? Mira, a ver, todavía no hay un anuncio, no se sabe. Yo he estado de coordinaciones, nosotros como AGAP, con la Embajada de Perú en Washington, con la Cancillería, los diferentes ministerios. Y supuestamente hoy parece que iba a dar un anuncio de cómo funcionan. Habla de aranceles recíprocos. Nosotros tenemos aranceles recíprocos con Estados Unidos, ¿ah? Por si acaso. La balanza comercial global Perú-Estados Unidos es favorable a Estados Unidos. En las siguientes semanas viene la secretaria de Agricultura de Estados Unidos a visitar a Perú. ¿Ya? Esperamos estar presentes nosotros como AGAP, también sector productivo ahí en las reuniones. Pero en principio tenemos fortalezas en esa relación comercial con ellos, no debemos perderlas. Pero si nos aplican algún arancel va a afectar a toda la cadena agraria y a la cadena industrial que nos acompaña. Entonces hay que estar alertas y el Estado tiene que tener pues la importancia, darle la importancia debida y actuar rápido frente a un riesgo si se concreta. Por otro lado, justamente por eso es un elemento más por el cual se requiere con urgencia aprobar en el Congreso la nueva ley agraria. Porque eso nos va a ayudar a poder sobrellevar este tipo de riesgos, que no es el único, ¿ah? Hay muchos riesgos en el mundo. Claro, pero una de las digamos, salidas a esta situación es abrirnos al mercado, es decir, la India. No tenemos tratado de libre comercio todavía con la India, que ahorita es uno de los más grandes mercados del mundo. Sí, India, Turquía, muchos países asiáticos en donde tenemos muchos productos agrarios que están en espera de abrir mercados. Hay que fortalecer SENASA. Hay que fortalecer todo el tema de plagas, de control de plagas interno. Pero tú, como bien dices, ¿no? Ahorita el 35% de nuestra producción agraria de exportación se va a Estados Unidos. Tenemos que acelerar todo el proceso de acceso a mercado de nuestros productos en el mundo. De otros mercados alternativos. Tenemos 150 países a los que llegamos, pero la mayor cantidad se va a Estados Unidos y hay que acelerar ese otro proceso. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros y espero que la próxima conversación sea para decir esto ya terminó y entramos en otra fase, ¿no? Fase de implementación y aceleración de ese proceso de mejora de la pequeña agricultura que todos queremos.